Con, con esta serie de entrevistas, más que entrevistas, conversaciones con algunas de las mentes más lúcidas de América Latina, lo que pretendo hacer es que quede para la historia lo que esas mentes pensaban de lo que sucedía y las soluciones, algunos de ellos dan soluciones, de lo que está pasando en América Latina en la segunda mitad del siglo XXI. Eh, un poco lo que hicimos con la historia contemporánea narrada por sus protagonistas, donde los protagonistas de la historia contemporánea de Venezuela contaban su punto de vista de lo que ellos fueron e hicieron. Ahí estaba Rómulo Betancourt, Rafael Caldera, Luis Herrera, Carlos Andrés Pérez, la viuda de Medina, en fin. Es lo que pretendemos. Y que ustedes entonces conozcan los diferentes puntos de vista para saber lo que piensa, lo que sucede, ¿no? En este momento en América Latina. Aquí está el recuento de una de esas mentes de las cuales hablo. El más reciente libro publicado de Carlos Sánchez Berzaín. Se llama Ensayos sobre libertad y democracia en las Américas. No solamente él muestra aquí lo que está sucediendo en América Latina, sino que plantea salidas a cada una de ellas. ¿Qué es lo que les voy a pedir exactamente ahora? Porque mucha gente dice, bueno, pero lo que queremos saber es salida para salir de una vez de este gravísimo problema en que estamos viviendo. El prólogo lo hace una persona que realmente es brillante y es un gran triunfador, porque al fin y al cabo es el hombre con mayor responsabilidad en Infobae. Se trata de Daniel Haddad. Al final del prólogo, él escribe. Además, Carlos ofrece propuestas, por ejemplo, sobre el papel de la Organización de Estados Americanos, sobre sanciones capaces de inhabilitar a los gobiernos dictatoriales en lugar de facilitarles la narrativa de su victimización, y sobre el recurso del parlamentarismo. Ojalá que ahora, reunidas en estos ensayos sobre libertad y democracia en las Américas, estas ideas encuentren nuevos lectores a quienes les importe que los valores republicanos se impongan sobre las distintas máscaras de la tiranía en el continente. Para que eso sea realidad, nuestros dirigentes de oposición y democráticos tienen que ser presionados en esos puntos con los cuales ustedes están de acuerdo, de lo que plantea a lo largo de todas estas de estos artículos Carlos Sánchez Berzaín, y que le voy a pedir por favor que haga un resumen en estos 20 minutos que tenemos para escucharlo. Bienvenido, Carlos Sánchez Berzaín. Mucho gusto, Napoleón. Le agradezco mucho la presentación. Yo quisiera empezar leyendo la dedicatoria de este libro. El libro está dedicado a las víctimas del terrorismo de Estado con el que las dictaduras de Cuba, Venezuela, Bolivia y Nicaragua someten a los pueblos, a los presos, perseguidos y exiliados políticos de las Américas, símbolos vivos del oprobio que señala a los indiferentes como corresponsables de esta infamia. Esto es muy importante porque el libro abarca toda América, no solamente a Latinoamérica. Aquí tienen que ver Estados Unidos, Canadá, toda la región americana, que no son divisibles. Y esta región tiene una realidad que es muy cruel en los 22 años que pasan del siglo XXI. Ha tomado la característica de que las dictaduras han crecido. Hasta empezar el siglo era una, la de Cuba. Ahora tenemos Venezuela, Bolivia, Nicaragua, pasó por ahí el Ecuador, el presidente Lenín Moreno la sacó de eso. Y tenemos dos estados paradictatoriales en democracia, con gobiernos al servicio de las dictaduras, la Argentina con Fernández Kirchner, México con López Obrador, y bajo diagnóstico reservado, tres presidencias que son Perú, Chile y Colombia, con gente que ha llegado de la mano de este proyecto que no es democrático. Entonces, además de tener la característica de cuatro dictaduras, las Américas tienen la característica de que hay presos políticos, hay torturados políticos y que esas dictaduras ejercen el poder con terrorismo de Estado, que es la comisión de delitos desde el gobierno, de crímenes desde el gobierno, para forzar a los ciudadanos, a los pobladores, a asumir conductas de sometimiento que de otra manera no se producirían.
y lo estamos viendo con los procesos después del 11 de julio en Cuba, lo estamos viendo en Venezuela, con esa puerta giratoria de sacar 2 presos políticos y meter 3 o 4, y con los procesamientos y condenas contra militares y personas prácticamente inocentes. Lo estamos viendo en Bolivia con sentencias crueles de 10 o más años de cárcel, habiendo inventado el régimen un golpe de Estado que nunca existió y que el mundo vio que fue un fraude electoral y una huida del dictador Evo Morales. Y lo estamos viendo con la crueldad del régimen de Nicaragua, donde tenemos hasta los curas de la Iglesia Católica y otras iglesias, nadie se ha salvado, presos, torturados, perseguidos, exiliados. Entonces, esa es la realidad que no se puede ignorar y que algunos líderes y algunas organizaciones la han puesto en el ámbito de la normalidad, entre comillas, y ya no pasa nada, ¿no? Pasa. Y de eso se trata el llamado de atención de estos ensayos sobre la libertad y la democracia. Sobre, antes de entrar al fondo de la respuesta que usted me plantea, me gustaría mencionar el primer ensayo, que se llama La rebelión como el supremo recurso contra la tiranía y la opresión, que es parte de las respuestas también que usted me reclama. Y la rebelión como supremo recurso contra la tiranía y la opresión es una frase que está en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, porque los derechos humanos, cuando hacen su introducción, dicen que es esencial que los derechos humanos sean protegidos por un régimen de derecho a fin de que el hombre no se vea compelido al supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión. Entonces queda claro que en el marco de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que es lo que desarrolla este ensayo, la rebelión es un derecho supremo de los pueblos contra la tiranía y la opresión. Y este es el primer ensayo del libro, precisamente porque después desarrollamos una serie de análisis y propuestas para evitar llegar a la situación de la rebelión, que siempre es una confrontación violenta. Porque los Donde pueblos me, no van a aguantar por siempre. si Cuba, me per- Venezuela, Bolivia y Nicaragua no van a aguantar por siempre que el sistema internacional o que los países y líderes democráticos no funcionen. Si me permite, aunque está muy subrayado, hay dos partes que subrayé doblemente. Si me permite, lo voy a leer en este justamente primer artículo. La simulación de democracia es característica de las dictaduras del socialismo del siglo XXI. Son dictaduras electoralistas en las que el ciudadano vota pero no elige. La eliminación de los líderes y candidatos opositores y la creación de una oposición funcional es esencial a las dictaduras castrochavistas. Así es, esas son las características del siglo XXI en Cuba, Venezuela, Bolivia, Nicaragua, donde simplemente por la represión, por la judicialización de la represión, se apresa a los líderes, se los fuerza al exilio. La gente que queda tiene que someterse a la jaula que le acomoda el sistema dictatorial, que para simular personalidad democrática hace elecciones que no son elecciones, son votaciones. El pueblo vota pero no elige. El resultado está previsto. Puede usted ver eso en Venezuela con la crueldad que se ha presentado, hacen unos fraudes horribles, en Bolivia todo el tiempo, en Nicaragua, ni qué decir, donde han metido a la cárcel a todos los opositores, y en Cuba, donde eso es una simulación permanente. Entonces, para darse algún tipo de legitimación, aunque no lo logran, pero sostener su narrativa, lo que hacen es mantener opositores que tienen cargos, tienen gobernaciones, tienen alcaldías, tienen posiciones de oposición, pero en el marco del juego que establece la dictadura. Porque ¿qué oposición puede haber que no denuncia y que no está peleando para liberar a los presos políticos? ¿Qué oposición puede llamarse como tal que no trabaja intensamente para restaurar el Estado de Derecho, para restaurar la separación e independencia de poderes? En dictadura no hay oposición, hay farsa. Por eso esa farsa se llama oposición funcional. Y ya en el segundo artículo que usted escribió el 26 de septiembre del 2021, dice que la falta de unidad es la gran debilidad que impide derrotar a los desgastados e invisibles dictadores.
El parlamentarismo es el sistema de gobierno en que el pueblo elige los miembros del parlamento y la elección del gobierno, poder ejecutivo, emana del parlamento, poder legislativo, siendo el gobierno responsable ante el parlamento. Bueno, a ver, el tema del parlamentarismo y el presidencialismo. El sistema para que hayan dictaduras es el presidencialismo. ¿Por qué? Porque el presidencialismo es una concentración de poder en una cabeza del poder ejecutivo por un tiempo determinado. Básicamente en el presidencialismo se elige un rey por 4, 5 o 6 años. Es un todopoderoso. Y ese todopoderoso tiende a concentrar los poderes. Y si es un buen gobernante y se tiene que y quisiera quedarse, rompe la estructura democrática, da un golpe de Estado y se convierte en un dictador. Ha pasado demasiadas ocasiones históricas, no solamente en el siglo XXI, sino también en el siglo XX. Y si es un mal presidente, para sacarlo hay que hacer una serie de procedimientos que terminan también con la denominación de golpe de Estado y eso quiebra el proceso. ¿Qué pasa con el parlamentarismo? El parlamentarismo, como en todos los países de Europa, como en España, que tienen que ser un ejemplo importante para nosotros, como en Italia, como en la Gran Bretaña, lo que pasa es que el pueblo lo que elige son los miembros del parlamento. Y el parlamento, con mayoría, elige el jefe de gobierno, que puede llamarse presidente, que puede llamarse primer ministro. Y ese jefe de gobierno dura el tiempo que tiene la mayoría en el parlamento. Entonces, hay gobiernos muy eficientes y estables, o hay gobiernos que hacen crisis muy rápidamente, pero que son reemplazados sin ningún problema. Yo quiero ponerle el ejemplo histórico de Berlusconi. Estuvo 20 años al mando del poder en Italia y nunca nadie ha dicho que Berlusconi sea un dictador. O la dama de hierro en la Gran Bretaña, o el propio presidente español que ahora tiene más años de un mandato normal. O sea, un presidente, un jefe de gobierno del parlamentarismo, gobierna el tiempo al que tiene mayoría en el parlamento. Y cuando no la tiene, pasa lo que ha sucedido hace unos meses en Italia. En 2 o 3 semanas cambian 3 o 4 gobiernos. Y mientras eso pasa, no se afecta la economía, no se afecta la sociedad, el país sigue vivo normalmente. Y en América Latina hay que ir, en mi opinión, del presidencialismo al parlamentarismo, primero para fortalecer la democracia, porque el parlamentarismo es mucho más transparente que el presidencialismo. Todos los acuerdos son sobre la mesa, porque los partidos que tienen determinado número de representantes, diputados o de parlamentarios van a tener una cuota que corresponda a eso o en el gobierno o en la oposición. Y han de tener responsabilidades y han de tener procesos electorales transparentes. Entonces, yo planteo el parlamentarismo, que no es una idea mía, esto es una cosa que la venimos discutiendo desde la década de los 80, y que en Bolivia, en la reforma constitucional del año 94, pudimos haberla hecho, pero se postergó. Pero lo que sí hicimos en Bolivia fue poner el sistema parlamentarista para el sistema municipal. En Bolivia hay más de 320 municipios y en todos funciona el sistema parlamentario y es una maravilla. De repente es el atisbo de democracia que queda en ese nivel en un país que es una dictadura. Entonces, esto es una invitación a pensar que para evitar más dictaduras, para tener más transparencia, para que funcione la separación e independencia de poderes y para que fundamentalmente se respeten la libertad y los derechos humanos, el parlamentarismo es un mejor sistema para la cultura latinoamericana e hispanoamericana. El presidencialismo funciona en Estados Unidos porque hay un bipartidismo más o menos controlado en el marco de una cultura anglosajona, de una gran tradición institucional. En la América Latina eso no sucede y avanzar hacia el parlamentarismo sería realmente fortalecer la democracia. Le pongo el ejemplo de Chávez. Si Chávez, después de jurar sobre lo que él llamó la moribunda constitución y después de usar y abusar de su poder para establecer una nueva constitución y un nuevo sistema, hubiera estado en un sistema parlamentario, hubiera podido permanecer de presidente todo el tiempo que tenga mayoría en el Parlamento. Y cuando eso hubiera cesado, simplemente la estructura democrática se hubiera refrescado y hubiera continuado. Y ese señor no hubiera sido el dictador que es hoy día, hubieran funcionado mejor los sistemas de control, de checks and balances, de frenos y contrapesos, porque hay mucha más transparencia. En cambio, el presidencialismo concentran todo el poder, absorben los otros poderes del Estado y ahí se acabó la democracia, porque no hay separación e independencia de poderes. Y eso hace que prolifere la corrupción
y la corrupción necesita impunidad y eso necesita permanencia indefinida en el poder. Pero ya que usted puso como ejemplo a Chávez, yo quisiera ponerle como ejemplo a Juan Guaidó. Un poco lo que usted está planteando del parlamentarismo es lo que sucedió en Venezuela con el famoso G4. La gente votó por unos representantes en el Congreso Nacional o en la Asamblea Nacional, y los cuatro partidos que consiguieron mayor cantidad de votos, pues es lo que llaman G4, y ellos escogieron entonces, se pusieron de acuerdo y escogieron un representante que era el que le tocaba por suerte o por lo que fuera, eso es lo decidieron ellos, y fue Juan Guaidó. Y luego, no, para mucha gente, fue abandonado Juan Guaidó en sus esfuerzos. Y entonces la gente ni le gusta según las encuestas del G4, y se vino abajo la imagen de, según las encuestas, de Juan Guaidó. ¿Cómo explica usted eso? No, eso no es parlamentarismo y Dios nos libre de que eso sea parlamentarismo. Lo que han hecho en Venezuela es hacer fracasar el proceso de recuperación de la democracia y la transición a la democracia. Porque primero se ha elegido un presidente, que era Guaidó, él se ha investido de presidente y el mundo libre lo ha reconocido. Más de 60 países reconociéndolo, pero de inmediato el G4 ha establecido lo que llaman el Estatuto para la Transición a la Democracia, donde han amarrado de pies y manos a Guaidó para impedirle hacer gobierno, porque han fijado una hoja de ruta en la que primero tenía que cesar la usurpación y después formar un gobierno de transición, cuando era exactamente al revés. Entonces eso nació muerto y lo escribí desde un principio y lo comentamos con usted en varios de sus programas, porque lo que tenía que haber hecho era formar un gobierno sólido para desplazar a la usurpación. Hasta hoy día no hay gobierno, Guaidó sigue siendo un presidente nominal, reconocido cada vez por menos países como presidente legítimo de Venezuela, posición que ni él se da porque en el diálogo de México, sobre el cual también hay un ensayo aquí, donde sostengo que el diálogo de México entre venezolanos, entre la usurpación y el gobierno legítimo, es un diálogo con el crimen organizado. Pero en ese diálogo Guaidó no se presenta como presidente legítimo ni su gobierno es reconocido como tal, porque no existe. Entonces, eso es un fracaso del cuoteo político, no de un sistema parlamentarista. Y es un fracaso que ha llevado a Venezuela a una situación muy crítica. Hay dos fracasos de transición. El de Bolivia con Yanine Áñez, del 2019 al 2020, que le ha devuelto la dictadura y le ha permitido reinstitucionalizar el sistema de oprobio dictatorial castrochavista en Bolivia, con el narcoestado y con gravísimas consecuencias, entre las cuales está el encarcelamiento de la propia señora Áñez, una barbaridad que haya fracasado ese esfuerzo popular boliviano que ahora está librado a la represión de la dictadura. Y el otro fracaso es el de Venezuela, porque los liderazgos no han estado a la altura, nunca han formado gobierno y han simplemente perdido el momento histórico y ahora la dictadura se ha recuperado y Venezuela está en una situación en la que tiene por un lado un gobierno usurpador y por otro un gobierno cuasi legítimo. Y le digo cuasi legítimo porque el mandato de la Asamblea se ha terminado hace un año y medio. Entonces, ahí está, en medio de la nada y no se ha logrado el objetivo, queda recuperar la democracia, retirar a la usurpación y encima de eso hay ahora una situación muy grave en la cual el control efectivo del poder está en manos de la usurpación, la de la dictadura. O sea, eso no tiene nada que ver con el parlamentarismo, porque Guaidó nunca formó gobierno y el G4 resultó siendo un grupo de cuoteadores de cuotas políticas cuyos efectos están todavía por saberse cuando se destapen los temas de manejo de recursos a nivel internacional, sobre los cuales hay comentarios muy negativos. Tiene tiempo, es el momento todavía de rectificar en cuanto a la oposición venezolana para que haya una lucha verdaderamente efectiva contra la dictadura. Yo creo que ya no. El sentimiento en Venezuela, y usted en esto me puede corregir, es como que se vayan todos. Han llegado a un punto en el que tienen desprecio por la dictadura y por la usurpación y no tienen confianza por la oposición.
Entonces el pueblo ha empezado a tener reclamos, ha vuelto al tema gremial, los maestros por un lado, los vecinos por el otro, no reconocen liderazgos que les han fallado. No hay que olvidar que Venezuela estaba en las calles por años, con un pueblo resistente, con un pueblo fuerte, con un pueblo que estaba luchando por su libertad y por retornar a su democracia, por volver a vivir con normalidad. Y el resultado de eso es que se ha acelerado el exilio, cerca de 7 millones de venezolanos expulsados, y ese es el fracaso de la dirigencia. Entonces no le tienen confianza a esa dirigencia. Lo que bien podría hacer la gente de oposición ahora es promover un proceso completo de renovación con la poca fuerza que les queda, porque encima de eso están fraccionados, están divididos y están dispuestos a jugar bajo las reglas de la dictadura, que les va a poner una elección interna y después los va a llevar a esto que hemos empezado describiendo como unas elecciones en dictadura, donde obviamente el dictador les va a ganar. Siguiendo el esquema de Daniel Haddad, ¿no? Le pregunto sobre el papel de la Organización de Estados Americanos sobre las sanciones capaces de inhabilitar a los gobiernos dictatoriales. Esos dos puntos, ¿qué piensa usted? A ver, la propuesta que yo hago a través de varios ensayos aquí es que a las dictaduras no se van, se las saca, pero no se las necesita sacar con violencia. No se necesita montar guerras civiles como la que en su momento existió en Nicaragua de los sandinistas contra los contras contra los sandinistas. No se necesita ir a las montañas cubanas de nuevo y armar el pueblo, no es necesario. En el sistema internacional actual, que es un sistema democrático, creado después de la Segunda Guerra Mundial, en la que hay que recordar que la democracia le gana al fascismo. Esta confrontación que hoy día es mundial de las dictaduras contra la democracia ya se dio hace casi 100 años y ganó la democracia. Y el sistema, y ganó con millones de muertos, y ganó con dos frentes, uno en el Pacífico y otro en el Atlántico y en Europa, el frente europeo, el frente ruso. O sea, no fue incruento el triunfo de la democracia. Y de ahí nació el sistema, que es el sistema actual, que se conoce como el sistema de la democracia de las Naciones Unidas, que tiene su brazo el sistema económico mundial, manejado por el Banco Mundial, el Fondo Monetario, en base a los acuerdos de Bretton Woods. En ese escenario, las dictaduras, primera premisa, no se van, hay que sacarlas. La segunda premisa, no es necesario sacar a las dictaduras con violencia. El sistema internacional tiene mecanismos. ¿Cuáles son los mecanismos? Primero, las sanciones que sean efectivas, que yo llamo sanciones inhabilitantes. ¿Qué es una sanción inhabilitante? Es un castigo, es una medida temporal que busca que el sujeto castigado cambie su conducta o cese en el poder. Las sanciones que se ponen hace 60 años más o menos a Cuba nunca han sido inhabilitantes, porque primero son absolutamente parciales, vienen de uno, dos o tres países. Las sanciones tienen que ser globales, las sanciones tienen que ser por lo menos hemisféricas. La Organización de Estados Americanos es un instrumento hemisférico que tiene documentos muy importantes, la Carta Democrática Interamericana, el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, la Declaración Interamericana sobre Derechos Humanos o el Pacto de Costa Rica. Está bajo el patrocinio y todos los países americanos han ratificado la Convención de Palermo sobre el crimen organizado transnacional y todos forman parte de lo que es el Estatuto de Roma destinado a juzgar los crímenes de lesa humanidad, entre otras cosas. Entonces, ¿qué son las sanciones inhabilitantes? Las sanciones inhabilitantes son hacerle desaparecer primero la condición de sujeto de derecho internacional a esa dictadura. Empiecen por retirar embajadores, dejen encargados de negocios, después de aquello establezcan sanciones económicas como las que se le están poniendo hoy día a Rusia por la invasión a Ucrania. Quítenle la posibilidad a esa dictadura de que su sistema económico nacional funcione internacionalmente con reglas de intercambio. Sancionen a los bancos privados que están lavando el dinero y que están sosteniendo la economía de esa dictadura. Retiren a los buenos bancos, a los bancos limpios de ese país, establezcan sanciones comerciales serias y las dictaduras no duran 6 meses.
O sea, si se le pone a Nicaragua sanciones de la 10ª parte del efecto que se le ha puesto a Rusia por la invasión a Ucrania, eso se acaba sin disparar un tiro, porque se asfixian. Y el argumento que el castrochavismo ha inventado frente a las sanciones inhabilitantes y los pueblos sufren, más de lo que están sufriendo. O sea, el pueblo va a pasar hambre, es el argumento con el cual permanentemente, con el título de bloqueo que no existe, Cuba justifica todos los desastres económicos que ha cometido desde hace 63 años contra su pueblo y todos los crímenes con el discurso antiimperialista echándole la culpa a los Estados Unidos. O sea, las sanciones tienen que ser de carácter general, tienen que ser impuestas por todos los países democráticos. ¿Por qué solamente miran a Estados Unidos cuando hablamos de sanciones? ¿Dónde está el Brasil? ¿Dónde está Chile? ¿Dónde está Colombia? ¿Dónde está México? ¿Dónde está Panamá? ¿Dónde está el Uruguay? ¿Por qué siguen teniendo embajadores en Nicaragua? ¿Por qué tienen relaciones con Cuba? ¿Por qué sostienen relaciones absolutamente abiertas con Venezuela y cada vez reconocen más a la dictadura o con Bolivia? Con países que tienen presos políticos, que tienen tortura, que manipulan el poder judicial. Eso es una forma de complicidad que no puede seguir existiendo. Entonces, las sanciones inhabilitantes son sanciones efectivas y ok, hay cantidad de sanciones. pero esas sanciones efectivas que podrían hacer, si están unidos, la mayoría, tanto en la Organización de Estados Americanos como en las Naciones Unidas, hay que recordar que primero, la máxima autoridad de la Organización de Estados Americanos es una especie en este momento de Quijote, porque la mayoría de los integrantes en este momento tienen dictadura o sin semidictadura y de todas formas la mayoría se hacen la vista gorda o apoyan a las dictaduras que usted está mencionando, Bueno, sobre de todo eso las se peores. trata. De Y en eso el se caso trata. de las Naciones Unidas, para que me conteste los dos, por favor, en el caso de las Naciones Unidas quiero recordarle que quien decide, quien tiene el poder de veto, ¿no?, en las Naciones Unidas se llama China, se llama Rusia, que son dos de los pocos que tienen poder de veto para impedir que Rusia, que los que no están de acuerdo con, por ejemplo, la dictadura venezolana, ¿no?, haga sanciones mucho más fuertes para sacarlos del poder. No, no es así, Napoleón, discúlpeme. No necesitamos pasar ni por las Naciones Unidas ni por el Consejo de Seguridad, donde está el derecho de veto. Si los países con democracia, los líderes de esas democracias, Uruguay, Paraguay, Brasil, Panamá, Costa Rica, puedo seguir enumerando, se dan cuenta de que estas dictaduras son una amenaza, pues retiren los embajadores. Esa es una señal muy poderosa. Es verdad que en la Organización de Estados Americanos hoy día hay un equilibrio muy frágil porque Almagro está bajo la conspiración del castrochavismo. Lo que quiere hacer el castrochavismo liderado por Cuba es terminar con la OEA y liquidar a Almagro. Por eso han creado la CELAC, para tratar de hacer un mecanismo latinoamericano que reemplace a la OEA, pero no funciona, porque los principios y las normas internacionales son demasiado sólidas en la Organización de Estados Americanos. El panamericanismo tiene más de un siglo. Había la base de la Organización de Estados Americanos es anterior incluso a la Segunda Guerra Mundial y al Pacto de San José y al Pacto de Bogotá, que se celebra la fundación de la Organización de Estados Americanos. Entonces, ¿qué estoy proponiendo con las sanciones? Primero, que dejemos de mentirnos con el tema de las sanciones. No se necesita un acuerdo en la OEA para imponer sanciones. Se necesita un acuerdo en la OEA para aplicar el TIAR, pero el TIAR no es necesario porque el TIAR es la aplicación de Fuerza Armada. Lo que se necesita es que los países con democracia apliquen las sanciones en el marco de un acuerdo regional que está más en el marco de la Cumbre de las Américas que en de la Organización de Estados Americanos. No se olvide usted que la Carta Democrática Interamericana nace de la Cumbre de las Américas. La Cumbre de las Américas es una reunión de democracias y la última cumbre celebrada en California lo ha demostrado porque las dictaduras no han sido invitadas y han ido a sabotear esa cumbre. Entonces, a ver, si Estados Unidos está en capacidad de sancionar, Canadá también lo está, ¿por qué el resto de los países no imponen ese tipo de sanciones? O sea, ¿por qué el Brasil no sanciona a la dictadura cubana, a la dictadura nicaragüense? Y la primera sanción es política. La sanción política es retirar a los embajadores y quedar en el nivel de encargado de negocios. ¿Por qué? Porque es una dictadura, porque viola los derechos humanos y ya está.
El segundo tipo de sanciones, hay un bagaje de sanciones económicas. ¿Ha visto usted cómo a Rusia se le han ido retirando empresas que no quieren trabajar más en el marco de ese Estado, de ese gobierno, ese régimen dictatorial agresor a Ucrania? ¿Quién retira sus negocios de Cuba? ¿Quién retira sus negocios de Venezuela? ¿Quién retira sus negocios de Bolivia o de Nicaragua? Nadie. Más bien quieren ir a hacer más negocios y son dictaduras. Ahora, en el intercambio internacional, si usted saca del SWIFT, del mecanismo de intercambio a la banca de Nicaragua, pues se acabó la banca de Nicaragua. Y se acabó el lavado de dinero que hace Nicaragua y el sostenimiento al régimen. Esas son sanciones de verdad. O sea, son sanciones inhabilitantes y las dictaduras se van. Lo próximo es una mesa de negociación para que se vayan. O sea, hay que llegar a eso y no es difícil, eso es una cosa, además, a la que irremediablemente vamos a llegar, porque si no los pueblos van a hacer uso del derecho a la rebelión. Bueno, esto es un aperitivo apenas, un abreboca de lo que ustedes pueden encontrar en el más reciente libro que ha publicado Carlos Sánchez Berzaín, que consiguen en Amazon. Carlos Sánchez Berzaín, usted sabe que tiene una experiencia larga, no solamente en algunos de los puestos más importantes de la democracia de su país, es abogado, es politólogo, es director del Instituto Interamericano por la Democracia. Se los recomiendo, como verán, a mí me gustó mucho, ¿no? Porque aquí pueden ver cómo está todo subrayado, como seguramente ustedes van a hacer. Gracias, Sánchez Berzaín. Esperemos volverla a tener muy pronto, ¿sí? Gracias, don Napoleón. La idea es que hay opciones, hay caminos. Sí, ya veo. Quiero terminar diciéndole que las democracias están mal, pero las dictaduras están peor. Las dictaduras están cayendo. Están debilitadas frente a sus pueblos, no tienen recursos económicos, no tienen narrativa, van de caída. Lo que hay que hacer es que los líderes democráticos cumplan su papel. Carlos Sánchez Berzaín.